Hola, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 67 del curso de geometría. En esta segunda parte vamos a discutir otro ejemplo más, un octavo ejemplo, de cómo computar el perímetro de un polígono. En particular, aquí interesamos buscar el perímetro de este polígono de 10 lados, bastante irregular, por cierto, pero ese es el proyecto, ¿verdad? Buscar el perímetro de ese polígono de 10 lados. Nos dan esta figura donde nos ilustran ese polígono de 10 lados con las medidas de algunos de sus lados o segmentos, ¿verdad?, que componen a los lados, y la medida de algunos, indicando que algunos de esos ángulos son rectos. ¿Se fijan? Bueno, pues mire, lo primero que nos dice, además de la figura, nos dicen también que estos puntos, el B, C, F y G, B, C, F y G, el D, E, I y H, D, E, I y H, el G, H, K, estos que están acá, y finalmente el A, J y K, son colineales. O sea que todos esos segmentos están en una misma, en sendas líneas rectas, ¿verdad? En unas líneas rectas correspondientes. Estos 4 están en una línea recta, estos 3 están en una línea recta, estos 4 están en una línea recta, etc. Bien, pues hasta ahí están los datos que nos dan. De aquí en adelante es el análisis que yo voy a ir haciendo. Dice, lo primero que yo voy a indicar es que, me voy a darme cuenta, a base de los datos que nos dan, puede que usted se dé cuenta de otras cosas, pero yo voy a empezar en este orden. El ángulo DCF, este ángulo que está aquí, el ángulo DCF, el ángulo CFE, el CFE, y el FEH, dice que son ángulos rectos. Vamos a ver si es verdad que esos tres ángulos son rectos. Bueno, ¿por qué será que el ángulo DCF, este que esté aquí, es recto? Bueno, como aquí nos dicen que estos puntos B, C, F y G, P, C, F y G son colineales, pues efectivamente por aquí hay una línea recta, ¿verdad? Pasa una línea recta, y por lo tanto este ángulo que está aquí sería llano, ¿verdad?, de 180 grados. Como aquí ya yo tengo un ángulo que es adyacente a este, ¿verdad?, y este de acá mide 90, pues para llegar a los 180 grados que nos faltan aquí, vamos a marcar que este también es recto, y lo vamos a marcar en forma diferente, ¿verdad?, en líneas entrecortadas, para diferenciar los datos que me daban de lo que yo voy obteniendo en el análisis. Después me dice que el ángulo CFE, este que está aquí, también es recto. Y sí, fíjense, por la misma razón, como esto es una recta, esto está incluido en una recta, una línea recta, ¿verdad? Esto es un ángulo llano, y como aquí tengo 90 grados y este es adyacente a este, pues este de acá le faltan también 90 grados para llegar a los 180 grados que mide este ángulo llano. También lo marcamos, fíjense, con líneas entrecortadas para ir sabiendo cuáles eran los datos, o diferenciando cuáles eran los datos originales y cuáles son los datos que yo voy obteniendo a base de mi análisis. Y finalmente dice que el ángulo FEH, este que está aquí, es recto también. ¿Por qué? Pues fíjense cómo yo voy a analizar para determinar que este ángulo, o para decidir que ese ángulo FEH es recto. Aquí yo tengo un cuadrilátero, definitivamente, ¿verdad? 4 lados. Y cuando estudiamos los polígonos, en el tema anterior, en el segundo tema del curso más bien, vimos que la suma de las medidas de los ángulos de un cuadrilátero es 360 grados. Así que la suma de este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, tiene que dar 360 grados. Como estos tres me indican el problema que son rectos, si yo sumo las medidas que son 90 más 90 más 90, esa suma me da 270. Para llegar hasta 360 me faltan 90 grados más. Así que efectivamente este ángulo que está aquí tiene que ser también recto, de 90 grados. Así que ya justificamos esa observación que hicimos a base del análisis de la figura y de los datos que nos daban, ¿verdad? Luego, dice CDEF, ese cuadrilátero, y FEHG, este otro cuadrilátero, son rectángulos, porque fíjense que son cuadriláteros, ¿verdad?, 4 lados, y sus 4 ángulos son rectos. Así que un cuadrilátero con 4 ángulos rectos es un rectángulo. Y los rectángulos, aquí probamos que son paralelogramos. Y los paralelogramos tienen la propiedad de que los lados opuestos son congruentes, miden lo mismo. Bueno, por lo tanto, a base de eso, la medida de EF, esta que está aquí, que yo no la conozco, ¿verdad?, porque no me la dan, tiene que medir lo mismo que mide el lado opuesto en ese paralelogramo, ¿verdad?, que es 4 pulgadas. Así que hemos encontrado que este lado mide 4, este segmento mide 4 pulgadas.
Y dicho sea de paso, un lado de ese polígono de 10 lados a los cuales yo le quiero buscar el perímetro. Lo ponemos circulado para diferenciarlo del dato que nos darán. ¿Okay? Lo encontramos por el análisis que estamos haciendo. También la medida entonces de DC, la medida de este lado, como esto es un rectángulo, por lo tanto un paralelogramo, sus lados opuestos miden lo mismo. Así que el CD tiene que medir lo mismo que el FE, ¿verdad? Y acabamos de encontrar que el FE mide 4 pulgadas, pues este también mide 4 pulgadas. También lo cerramos en un círculo para indicar que es un dato que nosotros encontramos por el análisis. Y finalmente la medida de CF, este segmento que está aquí, como es un lado de un rectángulo que es un paralelogramo, pues medirá lo mismo que mide el lado opuesto. Y si el lado opuesto me da el problema que mide 3 pulgadas, pues este lado también, este segmento que está aquí de CAF, mide también 3 pulgadas, ¿ok? Así que como lo encontramos por un análisis, lo encerramos en un círculo, ¿verdad? Bueno, también dice el ángulo IHK, este que está aquí, y el ángulo IJK dice que son rectos. ¿Por qué? Bueno, por la misma razón de que estos que están aquí eran rectos. Miren, estos 3 puntos son colineales, ¿verdad que sí? Así que aquí se forma un ángulo llano, ¿verdad? Un ángulo llano. Y por lo tanto, este ángulo que es adyacente a este, tiene que sumar 180 grados. Si este mide 90, este mide también 90 grados, ¿ok? Y por la misma razón, si la AJ y K, esos 3 puntos, aquí me dice que son colineales, ¿verdad? Pues entonces, la medida del ángulo IJK, este otro que está aquí, aquí se tiene que entonces formar un ángulo llano, porque estos 3 son parte de una recta, 180 grados, y este de acá mide 90, pues el adyacente mide lo que falta para llegar a 180, que también es 90 grados. ¿Sí? Bien, y luego, dice que entonces, la medida del ángulo HKJ, este que está aquí, tiene que ser también de 90 grados. ¿Por qué? Por la misma razón que vimos ahorita, que este era de 90 grados. Aquí tenemos un cuadrilátero. La medida de los 4 ángulos de un cuadrilátero suman 180 grados. Si ya estos 3 que son rectos suman 90 y 90, 180 y 90 más 270 para llegar a 360 grados, este le falta también 90 grados para llegar a 360 grados. Así que también mide 90 grados el HKJ. ¿Okay? Muy bien. Entonces, como consecuencia, este cuadrilátero, el AKGB, este cuadrilátero que está aquí, ¿verdad? Fíjense que ahora no estoy considerando los segmentos esos que están en medio, sino el cuadrilátero completo este grande. Y también el IHJK, este que está aquí, son rectángulos, porque fíjense que el AKGB, sus 4 ángulos son rectos, ¿verdad? Y para el IHJK, ¿verdad? Sus 4 ángulos son rectos. Así que ambos, el AKGB y el IHJK, son rectángulos. En consecuencia, son paralelogramos. Y por lo tanto, las medidas de los lados opuestos son iguales. Los lados opuestos son congruentes. O sea que la medida de GK, la medida de este segmento GK, de este lado, de ese cuadrilátero, tiene que ser igual a la medida del lado opuesto a ese lado en este cuadrilátero, que es el BA o AB, que mide 6 pulgadas. Así, por eso hemos dicho que la medida de GK de este lado que está aquí es igual a la medida de BA, de este lado que está aquí, y es 6 pulgadas. Pero también, fíjese, GK, este segmento, este lado de acá, de este cuadrilátero grande, ¿verdad? Fíjense que está compuesto por estos 2 subsegmentos, ¿verdad? Disjuntos. Y por uno de los primeros postulados que vimos en el curso, la medida del segmento completo será igual a la medida de la suma de las medidas, mejor dicho, de los 2 segmentos que lo componen, los 2 subsegmentos disjuntos que lo componen, ¿verdad? Así que yo puedo expresar que la medida de GK que acabo de encontrar y decidir que mide 6 pulgadas será igual a la medida de GH de este subsegmento más la medida de HK de este otro subsegmento. Pero este subsegmento, el problema me dice que mide 4 pulgadas, así que sustituyo su medida por 4 pulgadas, más la medida de HK. O sea que, por la ley transitiva, este 6, al ser igual a este, y al ser igual a esto, puede ser igual a esto, ¿verdad? O sea, 6 es igual a 6 pulgadas, igual a esto que está acá, 4 pulgadas más la medida de HK. ¿De dónde? La medida de HK será igual a este 6, y transpongo las 4 pulgadas ya, está saliendo las 4 pulgadas.
Y 6 pulgadas menos 4 pulgadas, 2 pulgadas. Así que la medida de HK, esto que está aquí es 2 pulgadas. Luego, por ser esto un rectángulo, ¿verdad? Por ser esto un rectángulo, la medida de JI de este segmento que está aquí, al ser esto un rectángulo y por lo tanto un paralelogramo, los lados opuestos son congruentes, también medirán lo mismo que el segmento HK, que acabamos de encontrar que mide 2 pulgadas. Así que este lado de acá, este segmentito, el IJ, mide 2 pulgadas. ¿Sí? Muy bien. Bueno, también la medida de acá, la medida de este segmento completo, tiene que ser igual a la medida de BG, de este segmento que está acá, que es el opuesto a él, en ese cuadrilátero que es un rectángulo y por lo tanto un paralelogramo. Los lados opuestos, la medida de acá tiene que ser igual a la medida de BG, ¿verdad? Pero BG, la medida de BG, fíjense que es la suma de las medidas de esos tres subsegmentos en que está subdividido y que son disjuntos. La medida de BC más la medida de CF y más la medida de FG. ¿Okay? Pero la medida de BC, el programa me da que es 2 pulgadas. La medida de CF yo encontré que eran 3 pulgadas. Y la medida de FG yo encontré que son 6, me da el problema que son 6 pulgadas. La suma de esos tres valores, 2 pulgadas más 3 pulgadas son 5 pulgadas, más 6 pulgadas son 11 pulgadas. Eso será, como es la medida de BG, eso será también la medida de acá. Las dos medidas eran igual, por ser las medidas de los lados opuestos en este paralelogramo que es un rectángulo. Así es que ya tenemos que la medida de acá es 11 pulgadas. Pero la medida de acá, por la misma razón, como está compuesto por estos dos subsegmentos disjuntos, pues será igual a la suma, ¿verdad? A la suma de la medida de este subsegmento J más la medida de este otro subsegmento JK, ¿verdad? Pero la medida de AJ, mira el problema que dice que es 8 pulgadas, más la medida de JK, ¿verdad? Así que tenemos que la medida de JK será igual a este 11 pulgadas que está aquí y estas 8 pulgadas la transpongo al lado de ella, pasan menos 8, ¿verdad? Y 11 pulgadas menos 8 pulgadas, 3 pulgadas. Así que la medida de JK es 3 pulgadas. Lo encontramos, ¿verdad? Y entonces, como dijimos ahorita que IHJK es un rectángulo, por lo tanto un paralelogramo, los lados opuestos miden lo mismo, ¿verdad? Así que por lo tanto, la medida entonces de IJ, perdón, de IH va a ser igual a la medida del lado opuesto de JK que acabamos de encontrar, que es 3 pulgadas, ¿verdad? Así que este lado de aquí arribita también mide 3 pulgadas. Bueno, y ahí lo tenemos, ¿verdad? La medida de IJ será también igual a 3 pulgadas, se liberó este detallito. Punto. Bueno, pues fíjense que ya tenemos la medida de todos los lados de ese polígono de 10 lados. Miren. Este me lo daban que medía 6, este me lo daban que medía 8, este encontramos que medía 2, este encontramos que medía 3, este me daban que medía 4, este me daban que medía 6, este encontramos que medía 4, este me daban que medía 3, este encontramos que medía 4, y este me lo daban que medía 2, y este original me daban que medía 6. Ya tenemos todos las medidas de los 10 lados. Así que, por lo tanto, el perímetro, recuerden que es una P minúscula, de ese polígono de 10 lados, de A, B, C, D, E, F, G, H y J, este que está aquí, A, B, C, D, E, F, G, H y J, ese polígono de 10 lados, su perímetro será la suma de las medidas de su segmento, ¿verdad? De sus lados, más bien. La medida de AJ, más la medida de JI, más la medida de IH, más la medida de HG, más la medida de GF, más la medida de FE, más la medida de ED, más la medida de DC, más la medida de CB y más la medida de BA. Empezamos juntos, ¿verdad? Así que ahí sumamos los 10. Cuéntenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como ya conocemos cuánto mide cada uno de esos lados de ese polígono de 10 lados, pues sustituimos sus valores. La medida de AJ, 8. La medida de IH, 2. La medida de HG, de JI, 2. Más la medida de IH, 3. Más la medida de HG,
4, más la medida de GF, 6, más la medida de FE, 4, más la medida de ED, 3, más la medida de DC, 4, más la medida de BC, o de CB, 2, y más la medida de BA, 6. Y si yo sumo esas medidas en pulgadas, vamos a ver. 8 pulgadas más 2 pulgadas, 10 pulgadas. 10 pulgadas más 3 pulgadas, 13 pulgadas. 13 pulgadas más 4 pulgadas, 17 pulgadas. 17 pulgadas más 6 pulgadas, 23 pulgadas. 23 pulgadas más 4 pulgadas, 27 pulgadas. 27 pulgadas más 3 pulgadas, 30 pulgadas. 30 pulgadas más 4 pulgadas, 34 pulgadas. 34 pulgadas más 2 pulgadas, 36 pulgadas. Y 36 pulgadas más 6 pulgadas, 42 pulgadas. Y ese sería el perímetro de ese polígono que nos daban de 10 lados. ¿Sí? Bueno, pues con esto terminamos esta lección. Nos vemos ya pronto en la siguiente.